Buenos días, bienvenidos a nuestra segunda clase. La primera ya pudisteis ver que fue de presentación. También os he dejado ya en Classroom la presentación en PDF de lo que estuvimos tratando sobre los temas, los criterios de evaluación y calificación, para que lo tengáis allí. Creo que esto ayuda mucho también para que tengáis estructurada la cabeza de cómo vamos a ir avanzando, qué vamos a ir viendo y cómo se os irá evaluando y calificando. Bien, aprovechando esto de Classroom, hay 4 alumnos que todavía no han aceptado la invitación. Entonces es fundamental que los que no lo habéis hecho, que son, por lo que tengo ahora mismo, Ignacio de Eugenio, Patricia La Petra, Modesto Mateos y Cristina Moraglio, los que no habéis aceptado todavía. Así que por favor entrad en vuestro correo electrónico y uniros a la clase para no quedaros atrás y estar absolutamente actualizados en este sentido, ¿vale? Si tenéis alguna dificultad porque o bien no os ha llegado la invitación, mirad en spam por si acaso, o cualquier dificultad, pues me escribís un correo electrónico, me avisáis o habláis con los informáticos para ver qué es lo que ha podido pasar y solucionarlo cuanto antes, ¿vale? Bien, esto en primer lugar. Antes de meternos con el tema, que hoy ya vamos a empezar con el tema 1, que como podéis ver en la presentación, es y trata sobre el saber filosófico. ¿Qué es eso del saber filosófico? Es un tema muy interesante y muy jugoso, ¿no? Para poner las bases de lo que va a ser la filosofía en cuanto tal y durante este curso. ¿Vale? Pero quiero hacer un segundo aviso. Eh, os he dejado escrito también en la plataforma que desde hoy mismo, utilicéis ya el cuaderno o los apuntes, cada uno como se apañe, como quiera, pero sí que os pido que sea de una manera ordenada y que ya desde hoy empecéis a tomar apuntes. De hecho, vais a tener que hacer ahora sobre una frase una breve reflexión de 4 o 5 minutos que os dejaré para que la hagáis y la escribáis y yo iré recogiendo los cuadernos. Y todo esto puntúa dentro del trabajo de clase, que sabéis que es un porcentaje bastante alto. Así que ya os dije que os voy a subir apuntes, vais a tener las presentaciones, pero necesito que toméis apuntes, porque en los apuntes vais a escribir las cosas como vosotros las entendéis y vais a escribirlo con vuestro lenguaje, vais a escribirlo con pues con vuestra personalidad que os va a ayudar para estudiar y luego para poder discriminar todo el contenido a la hora de estudiar. Es importantísimo. Y además, insisto, quiero que escribáis. Quiero que escribáis. Es muy importante que escribáis y que aprendáis a escribir bien, ¿vale? Sobre todo para esta asignatura. Y bueno, pues en tercer lugar, lo que os quiero comentar es que a mí me cuesta mucho grabar estas clases. Estoy en un momento donde casi no doy abasto. Entonces os pido por favor que las aprovechéis, aunque sea solo por respeto a mi tiempo y a mi trabajo. Me consta que hubo algunos que tuvieron tentaciones de jugar a las cartas en la anterior sesión. Sé también que se arrepintieron y lo agradezco, pero os pido por favor que aprovechéis estas clases porque a mí me cuesta mucho y porque tenemos que ir avanzando y ahora es el mecanismo por el que podemos ir desarrollando durante esta semana y la siguiente estas clases de filosofía, que también, como os dije, algún día que tengáis clase por la tarde, os dejaré iros a casa o os podéis quedar en el colegio, pero para realizar una tarea en ese día sobre lo que estemos viendo, ¿vale? Así que nada, ánimo. Acordaos también de que todo eso representa un 10% de la asignatura, la actitud, el comportamiento, la participación. Es una manera muy fácil de sumar nota, así que no lo desperdiciéis. Pelillos a la mar con lo del otro día que me comentaron, pero sí que a partir de ahora, si hay alguno que quiere desaprovechar las clases, repercutirá directamente en la nota. Es muy fácil mantenerla, pero también es muy fácil bajarla y luego cuesta mucho subirla, porque hay que hacer méritos sinceros. Así que no seáis bobos y no desaprovechéis esta oportunidad.
¿De acuerdo? Vale. Bien, pues nada, sin más preámbulo, vamos a empezar ya con el tema 1, que como hemos anunciado, trata sobre el saber filosófico. Ya las imágenes que yo suelo poner, además de adornar y de que estéticamente sean más o menos bonitas, más o menos graciosas, ayudan también para relacionar. Entonces, no solo hay que ver, sino hay que mirar. La diferencia entre ver y mirar está en que una simplemente no le prestamos prácticamente atención, sino que lo percibimos por los ojos y ya está, sin más ni más, y el que mira, mira con atención, ¿no? Entonces aquí tenemos una figura de un señor que está montado en un billete de $100, ¿vale? Y que se está haciendo algunas cuestiones, algunos interrogantes, ¿no? Esto necesariamente nos lleva a que la filosofía va a estar muy intrínsecamente ligada a las preguntas, ¿vale? A las preguntas de todo tipo. Bien. Bien, contacto inicial con el saber filosófico. Esta es la primera parte del tema. Y antes de nada, vamos a leer, este dibujo es de Emmanuel Kant, ahí con su libro Crítica a la razón pura, el más popular de todos, ¿vale? Y hay aquí una primera frase que ya vamos a hacer un parón de 4 o 5 minutos, donde cada uno me tiene que poner en el cuaderno qué le dice esta frase de Kant. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Vuelvo a repetir, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Entonces os voy a dar ahora entre 3 o 5 minutos para que penséis, no empecéis a escribir como locos, por favor, ni lo primero que se os ocurra. Vamos a intentar también a disciplinar nuestro pensamiento. Estamos acostumbrados a decir lo que nos brota, lo primero que se nos ocurre por la cabeza. Entonces tenéis tiempo más que de sobra ¿eh? para que dediquéis, antes de poneros a escribir, un tiempo para la reflexión personal sobre qué os dice a vosotros esta frase y que podáis escribir en vuestro cuaderno 3 o 4 líneas o más, las que necesitáis o lo que os inspire y la dejéis marcada ahí, que yo más adelante revisaré esas reflexiones y también me servirá para empezar a ver y a conoceros cómo escribís. ¿De acuerdo? Bueno, pues os dejo entre 3 y 5 minutos y ahora continuamos la clase. Por favor, escribid vuestra reflexión sobre esta frase de Immanuel Kant.
Pues nada, ya han pasado aproximadamente 5 minutos. Espero bueno, pues que os hayan dado mucho juego esta frase, desde luego. Si a alguien no le ha dado mucho juego, algo le habrá dado, no os preocupéis. Espero, insisto, que hayáis dedicado un tiempo antes para pensar lo que vais a escribir, no os hayáis lanzado ahí como animales a por la comida. Eh, bueno, pues haciendo este escrito, ¿no? Entonces, bueno. Bien. eh, Contacto inicial con el saber filosófico. Cuando uno quiere explicar en qué consisten las matemáticas, por lo tanto estamos hablando, por ejemplo, de una definición. Las matemáticas tratan sobre n, x, 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 lo que sea, una definición. En x no estoy haciendo cálculos, estoy simplemente eh, poniendo un ejemplo, ¿no? Es una definición, ¿no? En cambio, cuando uno empieza a preguntarse qué es lo que estamos haciendo nosotros en este tema, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Ya estamos haciendo filosofía. Hay personas que nos dedicamos profesionalmente con mayor o menor acierto a esto de la filosofía, pero todo el mundo hace filosofía, porque todo el mundo se hace preguntas. Todo el mundo se cuestiona. Algunas preguntas son más superficiales, ¿vale? Que echarán hoy determinada serie o no, o van a arrancar con la segunda temporada de, eh, de Star Wars, lo que sea. ¿No? Esos pueden ser más superficiales, pero cuando empiezo a preguntarme cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto de la filosofía? ¿Qué es la reflexión que vamos a hacer ahora en este tema? Ya estamos haciendo filosofía. O sea, que en otras ciencias, que veremos que están más limitadas, hablábamos ayer de que a la filosofía le interesa todo, todo. El resto de ciencias están parceladas y están limitadas a su propia disciplina y no salen de ahí. En cambio, la filosofía le interesa todo y, por lo tanto es una disciplina que ya, desde el hecho en que nosotros nos planteamos qué es esto, ya estamos haciendo filosofía. ¿eh? Por lo tanto, en el fondo, todo ser humano que se hace cuestiones y que se pregunta, insisto, con mayor o menor profundidad, está ya haciendo filosofía. Bien, el origen etimológico, que yo imagino que ya lo conocéis, pero bueno, pues lo vamos a repasar, significa, no significa otra cosa, perdón, que amor a la sabiduría. Filios es afecto, es amor, es cariño, y Sofía es sabiduría, conocimiento. Por lo tanto, ya la parte etimológica, sobre todo, por ejemplo, en terminologías que veremos en los clásicos en la antigüedad, los presocráticos, Platón, Aristóteles, la medieval también, utilizan muchísimas terminologías de los idiomas en que estaban escritas sus obras en ese momento, ¿no? Que eran fundamentalmente en griego clásico y en latín. ¿Vale? Entonces, cuando uno conoce esas palabras y conoce ya la etimología, como el caso de filosofía, amor a la sabiduría, ya te está dando una pista muy importante del concepto. ¿eh? Entonces, ya nos está apuntando directamente que la filosofía es la disciplina que tiene un amor específico, intenso, por el conocimiento, por el saber, por el querer saber las cosas. Muy bien, me voy a cambiar aquí si puedo. ¿Quién fue el primero o la primera vez que se utilizó el término de filosofía? Bueno, pues aquí tenemos esta reproducción de Pitágoras, que como bien sabéis fue un filósofo y un matemático presocrático, o sea, antes de Sócrates, de la antigüedad, 600 años prácticamente antes de Cristo, pero utilizaba este término con cierta ironía.
Pues decía que frente al sabio que ya lo sabe todo, está el filósofo que busca la sabiduría y la ama. Bueno, esto también nos tiene que hacer una reflexión que yo comparto con vosotros. Definirse uno mismo o a uno sabio son palabras mayores. Normalmente, y aquí está la ironía que utiliza Pitágoras, el que considera que lo sabe todo, normalmente sabe un poquito y mal de casi todo y no tiene ni idea de nada en profundidad. El típico listo, ¿no? Que a veces nosotros calificamos, ¿no? Este es un listo que lo sabe todo. Bueno, pues un poco sí, es eso, ¿no? Aquellos que tienen todo por certezas absolutas, que se creen que lo dominan todo, que se creen que lo comprenden todo y que todo lo saben, son precisamente y paradójicamente los más ignorantes. Por eso Pitágoras hace esta distinción de que el filósofo busca, llama a la sabiduría, pero sabe, y cuanto más va conociendo, más se va dando cuenta que hay un abismo entre la sabiduría y el conocimiento que uno tiene, ¿no? Porque cada vez va más, ya más, ya más, ya más, y no se puede saber todo, y encima de lo que se puede saber con la profundidad y con las limitaciones que tiene el ser humano, ¿no? Pero ama esa actividad porque por naturaleza la necesita. El ser humano necesita, como decíamos, conocer, saber, buscar las causas, buscar los motivos, sobre todo de aquellas cuestiones que son importantes y que nos tocan a fondo, ¿eh? El que lo sabe todo, pues en mi despacho, alguna vez cuando vengáis, tengo una frase que me encanta eh, de Unamuno, escritor y filósofo también español, que decía, fíjense si es tonto que lo sabe todo. ¿No? Pues un poco eso viene a resumir lo que nos decía Pitágoras. El filósofo no es el que lo sabe todo, el filósofo es el que ama la sabiduría, busca la sabiduría, pero sabe además que hay una distancia abismal, que no se puede saber todo y de lo que se sabe, pues hay veces que hay que poner muchas cosas en duda porque no suelen ser certezas absolutas, ¿no? Esa también es la droga en el buen sentido de la palabra, que tiene el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Engancha también pues porque siempre se van abriendo puertas, siempre se van dando nuevas oportunidades y nuevas aventuras dentro del conocimiento. Bien, seguimos. Otro de los personajes eh, que también utilizó el término eh, de filosofía es el famosísimo Platón, no solo famosísimo, sino importantísimo Platón, que en segundo de bachillerato estudiaréis en profundidad, ¿eh? Porque es uno de los autores claves y que además les gusta preguntar bastante, ¿no? Eh, Era más joven que Pitágoras, del 428 al 347, aún así casi 400 años y sin casi antes de Jesucristo. Y bueno, Platón ha tenido una repercusión y sigue teniendo una repercusión y una influencia a pesar de que hayan pasado pues casi 2500 años en la filosofía y en los filósofos. eh, Estaba convencido pues de que entre los humanos, como también nos comentaba antes, nadie puede ostentar el título de sabio, ¿eh? Porque primero la mayoría, como él decía, son necios. ¿Necios por qué? Pues porque precisamente muchas veces nos conformamos con la capa superficial, que es engañosa, de las cosas, es por así decirlo, el envoltorio de las cosas sin ver la profundidad, ¿no? Porque eso a veces también, evidentemente, nos supone un esfuerzo. Hay que trabajar, ponerse a pensar y ponerse a reflexionar supone un esfuerzo. Y a veces, pues, por desgracia, no estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que somos un poco perretes y un poco vagos, ¿no? Y cuanto más vagos y más perretes somos, pues somos más necios. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos menos. Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Perro o sabio? Te lo dejo. La diferencia entre el necio
que son filósofos y los que solo son necios es que los primeros no viven satisfechos con su ignorancia. O sea, todos somos necios, por lo que se explicaba antes, porque nadie puede tener toda la sabiduría. Pero hay dos actitudes. El que quiere, llama y busca la sabiduría, busca la razón de las cosas, busca los porqués, se interesa por todo lo que nos rodea, o aquel que se conforma, que pasa y que además de necio, pues es tonto. Hablando un poco claro en plata y en cristiano. Bien, en esta foto que nos acompaña nuestro amigo Schopenhauer con una cara de asombro, ahora veréis por qué, como os decía antes, las imágenes no son casuales, ¿no? Intento que estén siempre y en todo momento relacionadas. Y es que aquí hay una cuestión clave para la filosofía, por eso está diciendo, wow, nuestro querido Schopenhauer, que es graciosísimo, es un filósofo que también a mí me hace muchísima gracia, no solo por su peinado, que parece eh, eh, el compañero del conde Drácula, sino porque es muy inteligente y tiene cosas además sumamente graciosas. Pero bueno, si a alguien le interesa más de la vida de Schopenhauer, pues que me lo diga y le puedo comentar cosas. Pero en fin, ¿por qué esta imagen de wow? ¿No? Porque fundamentalmente, vamos a ver, a ti cuando te gusta un chico o cuando te gusta una chica, lo primero que te tiene que venir, eh, lo más básico, lo más biológico, lo más primero, eso que a veces llaman el flechazo o la atracción, pues es el wow, ¿no? El asombro. Te has quedado asombrado porque esa niña o ese niño, pues te ha impactado, te ha asombrado su belleza, te atrae y entonces al sentir esa atracción, ¿qué es lo que pasa? Pues que buscas conocerlo. Hay veces que te haces cacota porque no tienes los bemoles para acercarte y conocerle, ¿eh? Y otras veces se dan las circunstancias en que sí, ¿no? Luego podrás tener o no calabazas, eso ya cada uno tendrá sus triunfos y sus derrotas, por supuesto, pero hay un asombro, pues con el conocimiento es lo mismo. Para que haya conocimiento de verdad, tiene que haber asombro, tiene que haber interés y tiene que haber asombro ante todo lo que nos rodea, ¿vale? O, si no, ante todo lo que nos rodea, sobre algunas cosas o muchas de lo que nos rodea, ¿no? Es fundamental para el conocimiento, para querer enamorarse del conocimiento, tiene que haber un asombro. Tenemos que sorprendernos, tenemos que dejarnos sorprender, ¿no? Y hoy en día, el gran problema que tenemos es que no nos paramos tampoco a ver las maravillas que nos rodean de la realidad, que es un continuo milagro. Es un continuo milagro, pero lo damos por supuesto, ¿no? Entonces vemos un huevo frito encima de la mesa y pues tenemos hambre, nos comemos el huevo frito con pan y con unas patatas fritas, una chistorra y ya está. Y no nos paramos a pensar nada más que en satisfacer nuestro impulso primario de alimentación, ¿vale? Pero tú ponte a pensar en el huevo, simplemente el huevo, ¿no? Eh, Cómo se genera el huevo, cómo en una determinada temperatura y en unas determinadas condiciones, a partir de ahí se empieza a formar un pequeño ser vivo que luego adoptará una determinada forma y podrán hacer de ahí un pollito. Bueno, pues esto, que aparentemente nos parece lo más ordinario del mundo, pues es para sorprenderse y para decir, che, o sea, es que esto sí, mucha ciencia ficción, mucha película, mucha tecnología y mucha historia, pero es que estamos rodeados de un montón de cosas que no nos paramos a reflexionar, pero que realmente son absolutamente asombrosas y son un milagro. Como es un milagro que tú y yo cada día nos podamos levantar y que nos funcione el organismo, que es complejísimo y que necesita unas medidas equilibradas de una cantidad de factores químicos, proteínicos, etcétera, 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 que todo funcione para que tú y yo podamos estar ahora hablando, entendiéndonos, que podamos movernos, que podamos, en fin,
es un milagro. Son cuestiones que cuando nos paramos a pensar, salvo que seamos unos trastornos mentales o estemos o tengamos una apatía patológica, son cuestiones que necesariamente nos tienen que asombrar, ¿no? Como nos tiene que asombrar eh, el movimiento de, por ejemplo, la rotación de la Tierra y que esté justo a la medida exacta el Sol respecto a la Tierra y la Luna respecto a la Tierra, de manera que rote y de que pueda haber también o concebirse vida. Bueno, pues esto uno se puede preguntar, por ejemplo, en el asombro, ¿esto se puede dar por casualidad? ¿O es algo ordenado que presupone una inteligencia y un orden? Porque donde hay orden debe de haber inteligencia, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de preguntas son las que surgen en la filosofía. Por lo tanto, que se os quede muy claro y que se os meta en la cabeza una de las cuestiones fundamentales para hacer filosofía es el asombro. El asombro ante lo que nos rodea. Y para que realmente tengamos asombro ante las cosas que nos rodean, tenemos que fijar la atención, pero de verdad, ¿eh? De repente vemos un móvil con una cámara de fotos que cada vez las hacen casi más que las profesionales o iguales, y nos quedamos alucinados con el sistema, pero tú y yo hemos pensado alguna vez cómo funciona el ojo humano. ¿Tú has pensado alguna vez cómo funciona el ojo humano, que es la cámara de fotos con una precisión más absoluta que hay y que nunca habrá tecnología jamás que sea superior al sentido de la vista? Ahí está, ¿no? Entonces, por eso, volviendo un poco a la frase que es muy interesante de Platón, eh, los filósofos sí que experimentan a diario el asombro de las cosas, ¿no? Porque se paran y se dejan asombrar. No saben muchas cosas como los necios, que ya lo hemos explicado. El necio se cree que sabe mucho, pero no tiene idea de nada, es el listo de la clase. Pero saben que no saben y por ello no dejan de hacerse preguntas. Nunca vamos a poder satisfacer todo lo que nos transmite la realidad. Por eso sabemos que somos unos necios, pero el filósofo se sabe que es necio, pero ama y sigue buscando la sabiduría. En cambio, el otro se conforma y se cree ya que todo lo sabe. Esa es la verdadera diferencia. Bien, aquí tenemos a Platón, que es este de aquí, el más mayor, con su discípulo Aristóteles, que son otro de los dos pedazos. Estos dos también, por ejemplo, son autores que se estudian a fondo en segundo de bachillerato, ¿vale? Platón y Aristóteles. Platón fue maestro de Aristóteles. Aristóteles fue su discípulo número uno y luego a lo largo del tiempo desarrolló un pensamiento en el que se distanció en algunas cuestiones de su maestro, aun respetándolo muchísimo, pero es verdad que fue marcando en líneas distintas, ¿no? Bien, otra de las características, hemos dicho el asombro, otra de las características fundamentales como consecuencia de esto que hemos estado explicando es que el filósofo siempre está en camino, nunca llega a poseer aquello que busca. ¿Por qué? Pues porque, por lo menos en esta vida, no podemos conseguir saber todo. Y no podemos pretender saber todo de todo, sino que aunque nos especialicemos en una rama, aunque tú seas físico, aunque tú seas químico, aunque tú dentro de la filosofía te puedas especializar en una rama, en la metafísica, en la antropología, en la filosofía política, en la filosofía del arte, etcétera, etcétera, nunca vas a poder abarcar todo. Porque siempre hay más, siempre hay más. Por lo tanto, la filosofía es una actitud que nunca se acaba. No es como, por ejemplo, si tú descubres la vacuna de contra un cáncer, que ojalá que sea pronto, o contra un virus virulento que, pues como pasó con el COVID, que creó una pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, tú cuando lo descubres ahí se queda el tema, ¿no? Y muy bien, felicidades, la humanidad te lo agradece, pero ahí se queda, finito. Por eso la filosofía también es tan importante, porque nunca
se satisface a sí misma, siempre está en camino, siempre está en actitud de preguntarse y siempre va a haber preguntas, ¿eh? Nunca va a haber una respuesta cerrada. Después de una pregunta vendrá otra y vendrá otra y vendrá otra. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la sabiduría es insaciable. Y no solo es insaciable, sino que la realidad, o incluso la realidad que verdaderamente sea real, e incluso la realidad que queremos que es real, pero que no es real del todo, porque no la podemos imaginar nosotros o porque podemos tener una interpretación de la realidad que no coincide con la realidad misma, que esto sucede en muchísimas cosas, ¿no? A veces nuestros sentidos nos engañan, ¿no? Yo puedo ver de lejos a fulanito y puedo pensar que es menganito porque me han traicionado la vista, ¿no? Bueno, pues creo una cosa que es realidad y realmente no es, ¿no? Veremos que a veces fundamentar las cosas reales en los sentidos, en lo que vemos, en lo que tocamos, pues puede ser peligroso porque no nos dan una seguridad al 100% de que eso pueda ser y esté siendo lo real, ¿vale? Y es que además, en este proceso de asombro y de estar siempre en camino es donde surgen los grandes interrogantes que tú y yo tenemos que intentar resolver a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Estas famosas preguntas existenciales que todo el mundo se hace, sea ateo, sea religioso, sea agnóstico, sea cubano, sea chino, sea de Corea del Norte, esté en Rusia o esté en Machu Picchu, en cualquier sitio del mundo. O en su pueblo, en La Era, en Trijueque, allí con las cabras. Todo el mundo tiene que pasar por este peaje. Y además, no solo tiene que pasar por este peaje, sino que a lo largo de la vida, a lo largo de nuestra propia evolución, a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestra madurez o de circunstancias que nos pasen, ¿no? Tú a lo mejor puedes tener más o menos resuelto la cuestión de quién soy yo, de qué sentido tiene mi vida, pero tener un accidente, se mueren o se matan tus padres o un hermano tuyo o una desgracia similar, y es muy probable que vuelvan a levantarse estas preguntas, ¿no? Y preguntas incluso sobre tu sistema de valor, sobre tus creencias, ¿no? Y tendrás que volver a responder. Y si no respondes a esto, ¿eh? pues y no quedas relativamente satisfecho ante este tipo de preguntas, ¿qué es lo que pasa? Pues que te van a estar apareciendo constantemente hasta que las puedas satisfacer, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Pues que cuando no se satisfacen, pues muchas veces se convierten o se vuelven en contra nuestra, en forma de ansiedades, depresiones, frustraciones graves, problemas sociales, problemas de conducta. A veces uno quiere tapar estas cosas porque no se soporta ni a sí mismo, pues a través eh, de consumo de estupefacientes, de alcohol para ahogar sus penas y sus dramas personales, que todos tenemos los nuestros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay otras vías que hay veces que por tapar y por callar estas preguntas que necesitamos de alguna manera responder, y que la filosofía además se encarga de esto. ¿Veis cómo puede ser útil y debe ser útil la filosofía, ¿no? Para poder haceros esta reflexión y dar respuesta además con argumentos, y con cuestiones de base. Bien, vamos a pasar, no sé si habéis visto La vida de Brian, yo es que soy un gran cinéfilo, The Life of Brian, y aquí tenemos una imagen del querido Brian, de los Monty Python. Bien, una vez visto este primer apartado, donde se nos tiene que tener clave la diferencia entre un necio y un filósofo, y que la filosofía parte fundamentalmente ese amor a la sabiduría en el asombro por las cosas, por la realidad, y que es un camino continuo, constante, donde no hay paradas, donde no hay límites. Vamos a ver qué es eso de la filosofía, pero esta vez como actitud. Cuando estamos hablando de actitud es como yo afronto mi vida desde una perspectiva, bueno, filosófica, ¿no? La actitud filosófica, como os he comentado antes, de alguna manera todos la tenemos.
porque todos nos hacemos preguntas y todos las respondemos. Pero cuando uno toma conciencia de que está haciendo filosofía, hay un modo específico, ¿vale? Por lo tanto, la actitud filosófica es ese modo específico en el que uno se relaciona con el mundo, ¿vale? Donde ya es consciente, por así decirlo, que está haciendo filosofía. Está haciendo filosofía. Hay veces que uno no es consciente que la hace porque de manera natural, pero cuando uno es consciente de que está haciendo filosofía, está adoptando una actitud, un modus vivendi y operandi racional sobre la actitud filosófica en un modo específico de relacionarse con el mundo. ¿Con qué mundo? Con toda la realidad que nos rodea. ¿Vale? Y además hay otra característica, y es que un animal no puede hacer filosofía. Tú no puedes poner al toro con la vaca, ¿eh? Y que empiecen a reflexionar sobre si uno, por qué yo tengo los pitones más afilados que tú, por qué hoy hace calor y no hace frío, porque llega un tiempo donde se caen las hojas de los árboles y otro en que renacen. Los animales tienen una inteligencia, ¿no?, animal, que ya veremos, y esto lo estudiaremos también con más detenimiento, porque es muy interesante, y sobre todo hoy en día que quieren igualar al ser humano algunos imbéciles, y digo imbéciles en el sentido de, no es un insulto, es una definición, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son necios, y pretenden igualar la inteligencia humana con la inteligencia animal, que por mucho que algún animal tenga inteligencia, no deja de ser animal y no tiene nada que ver con la inteligencia racional del ser humano, ¿eh? Pero nada que ver, o sea, hay un abismo, por muy inteligente que sea un animal, es una inteligencia animal, y entre la inteligencia animal y la inteligencia racional del ser humano hay tanta distancia como puede haber entre Jesucristo o entre Dios y tú y yo, para que os hagáis una idea. Entonces, solo las personas, los seres humanos, tú y yo, los que estamos dotados de inteligencia racional, ¿eh? Somos capaces de preguntarnos sobre nuestro entorno y sobre nuestra realidad, ¿no? El ser humano, esto no le sucede al animal, y si alguien os lo dice es mentira, y además los que lo suelen decir no son científicos, sino que son los iluminados que utilizan este tipo de cosas para cuestiones ideológicas que no tienen ni idea de nada. No tienen ni idea de nada. Pero bueno, voy a parar que me caliento. Eh, entonces, solo el ser humano es consciente de sí mismo. De sí mismo. Y no solo es consciente de sí mismo, sino que además se sabe a sí mismo conociendo. O sea, yo estoy tomando conciencia de mí mismo y a la vez tomo conciencia de que os estoy dando esta clase. Tú estás tomando conciencia, si no estáis distraídos, de que estás atendiendo a esta clase, o sea, de que estás siendo consciente, perdón, de tu yo, ¿eh? Y además de que tu yo está ahora mismo recibiendo una clase de filosofía. ¿De acuerdo? Bueno, eso solo pasa con el ser humano. De hecho, es una de las grandes causas del sufrimiento, ¿eh? Porque un animal puede sentir dolor, pero no sufrimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sufrimiento es clave en el sufrimiento, mejor dicho, la toma de conciencia, o sea, el saberme sufriendo, el saberme que estoy dolorido, eso es lo que me está generando sufrimiento. Si yo solo experimento un dolor, que no es agradable desde luego, ¿vale? A veces se confunden los términos, pero eso no es sufrimiento. ¿Por qué? Porque el animal no está siendo consciente de sí mismo y se está sabiendo que está sufriendo, ¿vale? Y esto es de suma importancia. Con esto, por favor, no me malinterpretéis, no quiere decir que no, los animales tienen que ser absolutamente respetados según su condición, ni más ni menos. No se le puede aplicar la dignidad del ser humano porque, insisto, hay una distancia entre el cielo y el infierno, pues igual, ¿vale? Pero, ojo, que lo que es sufrimiento hay que especificarlo muy bien. ¿Por qué? Porque tú y yo, que somos seres humanos, somos personas, somos conscientes de nosotros mismos y además somos conscientes
de que podemos conocer y de que estamos trabajando, que estamos sufriendo, que estamos haciendo lo que sea. El animal no. Entonces, solo la capacidad racional que reside en el ser humano es la que nos habilita para poder hacer filosofía y para hacer filosofía con actitud filosófica, o sea, de un modo específico de relacionarlos con la realidad y con el mundo. Ya para terminar esta última diapositiva, terminamos ya la clase de hoy. Recalcar que ese conocimiento específico que lo da la filosofía, esa actitud filosófica, no solo es la pregunta que nos vamos a hacer, sino que además necesitamos una respuesta coherente, ¿no? No nos conformamos con cualquier cosa. Esto pasa, ¿por qué? Pues porque sí. Nadie se queda satisfecho con el porque sí, ¿no? Por mucho que se lo digan sus padres cuando es pequeño, el porque sí siempre es como, bueno, pues vale, pues tengo que tragármelo con patatas, pero no me estás diciendo nada, ¿no? Entonces, no solo es eso, sino que las respuestas tienen que ser respuestas que nos convenzan y que bueno, pues que nos satisfagan de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, hay una condición necesaria, esta expresión tenéis que tenerla clara en filosofía, condición necesaria, o sea, sin la cual no es posible, en este caso, dar respuestas, que es la búsqueda. O sea, para poder yo responder a mis interrogantes necesito buscar, necesito hacer el ejercicio de búsqueda. Otra de las claves fundamentales, además del asombro y de la pregunta, es la búsqueda de respuestas. Y, bueno, si queremos una respuesta que sea rigurosa, si queremos una respuesta que esté al nivel de satisfacción, pues no va a ser inmediata, ¿vale? Para algunas cuestiones, insisto, que son o pueden ser más superficiales, pues sí. ¿Está lloviendo hoy? Sí, pues ya está. Vale. Cuando estamos preguntando cuál es el sentido de mi vida, hay que hacer una verdadera búsqueda. Y esa búsqueda debe de ir también de manera inmediatamente relacionada con una reflexión más o menos larga y rigurosa, como os decía al principio en el ejercicio sobre la frase de Kant, que antes de poneros a escribir como locos, hay que pararse a pensar. Y una vez que están ordenadas las ideas en la cabeza de lo que quiero poner, lo expreso, ¿vale? Por eso yo os fuerzo, de alguna manera, a no solo aprender filosofía, sino hay que hacer filosofía y es lo que pretendo que hagamos entre todos, ¿no? Entonces, ya por cerrar, que se os queden claro estas ideas fundamentales, que filosofía es amor por el conocimiento. El filósofo, aunque sea necio, la diferencia entre él y el necio de verdad es que ama la filosofía, quiere seguir buscando y no está satisfecho porque es consciente de que lo que sabe es muy poco. Las condiciones para la filosofía fundamentales son el asombro, el hacerse preguntas específicas, el interés y la búsqueda de respuestas a través de una reflexión pausada, detenida, paciente y más o menos rigurosa. Bueno, nada más, nos vemos el próximo día y ya os avisaré si avanzamos en el temario o va a ser una tarea, dependiendo en el horario, la hora en que esté, que ahora mismo no recuerdo. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda, me queréis escribir o lo que fuera necesario. Muchísimas gracias por todo.